Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. La galaxia dejó de ser indiferente. La galaxia era un lugar sin ley y sin compasión, sin unificación. Era cada raza por su cuenta. Cuando los Gornar llegaron a la Tierra, eliminaron con láseres todo lo que estaba en órbita y fuera de la atmósfera terrestre. Luego exigieron que toda la población de la Tierra se convirtiera en sus esclavos. La Tierra estaba demasiado lejos de su imperio para colonizarla adecuadamente. Después de que China les declarara la guerra y fuera aniquilada rápidamente por la tecnología que los Gornar habían tenido decenas de miles de años más para desarrollar, el resto de las naciones se reunieron para idear un plan que asegurara la supervivencia de la humanidad. Tras 3 días de discusión, pidieron a los Gornar que les dieran 2 años terrestres para organizar a la población para el transporte y el equipo de comunicación superlumínica para contactarlos. Aunque esto no ocurría con frecuencia, tampoco era algo desconocido. Solamente los Gornar conocían alrededor de 700 especies con mundos a los que podían llegar con sus motores superlumínicos, y la galaxia tenía muchas especies que no tenían un mundo natal. Estaban condenadas a la esclavitud o extintas. Así que aceptaron. Cuando regresaron para recibir su premio, casi la mitad de la población había desaparecido. Se les dijo que se habían rebelado porque preferían morir antes que ser esclavizados. Aunque dudaban mucho de esa explicación, no encontraron muchas pruebas de guerras o combates, así que se llevaron a los humanos restantes en la Tierra, sin saber que el resto había sobrevivido. La humanidad usó su nueva comunicación superlumínica para contactar a otras razas y hacerles una oferta que no podían rechazar. Prometieron 100 personas durante 10 años terrestres de servicio por cada nave estelar aún funcional y equipada con tecnología básica necesaria para viajes superlumínicos prolongados y pequeños sistemas de armas. Aunque los humanos no eran los seres más fuertes y su necesidad de dormir no ayudaba a venderse como los mejores trabajadores, su resistencia era bastante excepcional y eran excelentes para los trabajos más duros. También tenían otra ventaja para este trato. Aunque los esclavos eran baratos y fáciles de conseguir, nunca eran leales ni estaban motivados. Los humanos, en cambio, esperaban un pago, y eran ambas cosas. Con esa lealtad se ganaron una reputación de honestidad y fiabilidad, y así trabajaron duro durante 10 largos años. La galaxia era un lugar sin ley y sin compasión. Así que la mayoría de las especies para las que trabajaron intentaron esclavizarlos en lugar de pagarles después de 10 años, lo cual era esperado. Los humanos simplemente dejaron de trabajar, algunos incluso se negaron a comer, y no pedían mucho pago. Desde un punto de vista económico, tenía mucho más sentido para los alienígenas simplemente darles algunas naves obsoletas que de todos modos querían desechar y ceder a sus demandas. Los mundos Forja necesitaban a sus trabajadores humanos y no podían perder tantos de golpe, así que la mayoría de las especies aceptaron sus demandas. Algunas no lo hicieron y ejecutaron a sus trabajadores, pero sus víctimas y sus acciones no serían olvidadas. 11 años después del primer contacto, muchas naves saltaron a un punto en el espacio a medio año luz del sistema solar. Eran todas naves humanas, y todas habían planeado ese momento desde que las antiguas naciones revelaron su plan. Intercambiaron información sobre dónde vivían, cómo contactarse y cómo ganaban dinero para sobrevivir en el vacío sin ley. Los Gornar sabían que los humanos estaban tramando algo, pero no pudieron atraparlos. El intercambio estaba automatizado y no duró ni un minuto. Todas esas naves saltando en diferentes direcciones hicieron imposible rastrear el salto de una sola nave hasta su origen o el destino al regresar. La mayoría de los humanos usaron sus naves para transportar bienes de un sistema a otro. Ahora que tenían una forma de comunicarse entre sí, formaron una especie de corporación, ejército y gobierno, la Flota del Vacío Terrana.
Enviaban dinero desde los asientos humanos más ricos y transportistas hacia aquellos demasiado pobres para sobrevivir por sí solos, y además publicaron un códice de transporte. Desde la publicación de ese código, ni un solo envío de mercancías fue simplemente robado por transportistas humanos, algo que sí ocurría con todos los demás, ya fuera por codicia o desesperación. Ninguna especie lo suficientemente individualista como para tripular pequeños cargueros fuera de sus propios sistemas tenía la empatía suficiente para financiar a los suyos en masa como lo hacían los humanos. Esta reputación, aunque no los hizo ricos, les dio un ingreso sólido y un monopolio sobre los transportes entre sistemas, lo cual resultó ser aún más importante. 16 años después del primer contacto, la flota del vacío terrana declaró la guerra a los Gornar. No más de 2 minutos después, comenzó la primera batalla de Sol, una mezcla caótica de cargueros armados, naves militares obsoletas y algunas naves construidas por humanos con todo tipo de tecnología, hecha con ingeniería inversa de muchas especies. Saltó justo al lado del mundo natal de la humanidad. Las naves de guerra iniciales de los Gornar se habían ido hace mucho tiempo, dejando solo un pequeño puesto para extraer recursos. Aunque estaba fuertemente custodiado para ser un puesto, no era rival para la flota humana. Tras destruir todas las instalaciones militares y naves de guerra de los Gornar, toda la flota saltó de nuevo, dirigiéndose hacia los territorios Gornar. Los Gornar primero se rieron de la declaración de guerra. Los humanos no tenían forma de capturar uno de sus sistemas, y mucho menos mantener un sistema contra su armada. Así que enviaron una gran flota al sistema Sol para mostrarle a la galaxia qué les pasaba a quienes los ofendían, y no encontraron a los humanos. Poco después, el alto mando de los Gornar recibió solicitudes de escolta de todo el imperio. Los cargueros que poseían, así como cualquier otro carguero bajo su nómina, estaban siendo atacados y destruidos por piratas espaciales. Los humanos responsables se hacían llamar bucaneros, pero a los Gornar no les importaba. Aunque el gran imperio Gornar tenía una gran armada, no podía enviar suficientes naves a cada carguero que necesitara despachar. Los humanos elegían a sus objetivos según el tamaño de la flota que decidían llevar, y normalmente recuperaban la carga para financiar su guerra. Sus enemigos gastaban cada vez más para que cada vez menos cargueros lograran pasar. Al principio no estaba claro, pero el imperio se estaba derrumbando. Los mundos con poblaciones más pequeñas no eran autosuficientes, y más o menos se rindieron ante los humanos pagando sus horrendos precios por suministros básicos. Los mundos más grandes eran algo más estables, pero estaban lejos de ser inmunes. La élite apenas recibía bienes de lujo, y la economía estaba en caída libre, y la falta de recursos golpeaban a las clases más bajas. La tensión en esos mundos creció hasta convertirse en una rebelión abierta contra el imperio, algo nunca antes visto. En el transcurso de 4 años, los Gornar perdieron la mitad de sus grandes mundos por independencia y 24 mundos pequeños, así como 3 mundos ciudad ante otras razas. La mitad de ellos, humanos. Por supuesto, la Tierra estaba entre estos mundos. Y solo entonces se firmó la paz con los humanos, que ya no estaban organizados como la Flota del Vacío, sino como la República Terrana, siendo la Flota del Vacío la fuerza militar no vinculada a los sistemas locales. Los humanos exigieron a sus enemigos los mundos que ya habían conquistado, no muchos para el imperio, pero eran un buen comienzo para los humanos, así como todos los humanos que alguna vez habían capturado, y exigieron una tarifa muy alta por cada uno que no sobrevivió, la mitad como reparaciones y la otra mitad para evitar que los masacraran en lugar de entregarlos. Con los liberados y el pequeño excedente de dinero, repoblaron la tierra. Los mundos que habían tomado, para sorpresa de todas las demás especies, no fueron limpiados de Gornar, en cambio los integraron a su imperio, y ahora pagaban tributo a la tierra.
Entre los oficiales Gornar, los más obstinados, imperialistas, incompetentes o simplemente impopulares entre las clases bajas Gornar fueron reemplazados, principalmente por humanos, pero también por los mismos Gornar. Sus daños fueron reconstruidos, o al menos compensados, y su cultura y valores fueron introducidos y difundidos. Sus mundos ahora están abiertos a cualquier raza, nave e individuo que quiera entrar y respetar sus leyes. Superaron rápidamente a otras especies en tecnología, no solo por su propia sed de conocimiento e ingenio, sino también porque tienen muchos no humanos en su república, y todos ellos tienen una visión diferente del mundo y proponen ideas nuevas, impensables para otros. La mayoría de ellos fueron esclavizados en el primer contacto y escaparon o fueron liberados por sus leyes. Cualquier esclavo que entre en el espacio terrano es, por ley, libre, y ellos hacen cumplir sus leyes. Los humanos son la única raza que alguna vez fue esclavizada y logró rescatarse a sí misma. La única especie conocida que hace la paz con sus enemigos y sobrevive hasta ahora. Y la única especie que acepta a otros. Y les digo ahora, descendientes míos, los únicos que dieron asilo a refugiados cuyo mundo natal fue tomado, aquellos como nosotros. Ahora la galaxia es un poco menos caótica y un poco menos indiferentes ahora que los humanos están aquí. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.